Así que hoy vamos a tener 3 sermones. El primero, como pueden ver en la pantalla, podían verlo en la pantalla, tuvimos problemas con mi portátil. Se conectó, luego dejó de conectarse, así que ahora lo estamos ejecutando desde el portátil en la mesa principal de audiovisuales. Así que nuestra primera charla de hoy se llama El derecho bíblico a la autodefensa. Y he escrito esto porque vivimos en un mundo violento y queremos saber qué dice la Biblia sobre esto y cómo respondemos como cristianos ante el aumento de la violencia a nuestro alrededor. Y luego, para nuestro servicio principal de adoración, tenemos otra charla. Y, saben, escribí estas charlas hace 2 semanas, así que tengo que intentar recordar de qué tratan. Esa se llama Morir para Vivir. Estoy hablando sobre la decadencia y la angustia y la crisis de salud mental en Estados Unidos y luego cómo Jesús nos libera de eso. Y luego esta tarde hablaré sobre el reinicio económico que está ocurriendo y el reinicio digital y las identificaciones digitales y lo que el Evangelio tiene que decir al respecto. Así que ya saben, escribí estos sermones hace un par de semanas y produzco unos 3 a la semana en mi mesa de la cocina. Y por eso oro por estas cosas. Sí, Señor, te pido que estos sermones sean relevantes y aplicables. Hablan de los temas que nos ocupan hoy en día. Así que mi humilde oración hoy es que lo que comparto con ustedes sea una ofrenda aceptable a Dios y alimentará cada uno de nuestros corazones y nuestras almas. Así pues, os invito a inclinar la cabeza conmigo y comenzaremos con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones del día de reposo. Padre, te agradezco que podamos reunirnos aquí en el recinto ferial. Gracias por la libertad que tenemos de adorarte según nuestra conciencia. Y Señor, estamos viviendo en tiempos difíciles. Señor, incluso las personas que no son cristianas perciben que algo está yendo mal en nuestro mundo. Y así, Señor, mientras pasamos este día juntos, oro para que al final de este día cada uno de nosotros haya escuchado a tu Espíritu hablar a nuestro corazón, que cada uno de nosotros tenga un caminar más cercano contigo. Oro para que nuestro testimonio por ti brille con más fuerza y fervor y pido que nuestros corazones se llenen de aún más esperanza. Porque compartimos estas horas juntos aquí hoy. Señor, te pido que mientras hablo, hables a través de mí y para mí, que tú y solo tú seas glorificado hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, el derecho bíblico a la legítima defensa. Y si paso a la siguiente diapositiva. Así que aquí estamos, la introducción. Bien, entonces, ¿has notado que ha habido más ataques a iglesias recientemente en Estados Unidos? Sí, es difícil evitar esto en las noticias. Casi cada semana vemos en las noticias que ha habido un ataque y de hecho hay cientos y cientos de ataques a iglesias estadounidenses cada año. La gran mayoría ni siquiera se reportan. Y vemos estos ataques, normalmente aparecen en las noticias el domingo por la tarde, el domingo por la noche y luego el lunes. La gente pregunta, ¿por qué sucedió esto? Y para la noche del lunes o el martes, el ciclo de noticias ya ha pasado a otro tema. Y se necesita un momento para sentarse, pensar y reflexionar y decir, ¿cuántos ataques están ocurriendo en nuestras iglesias? Y solía ser que en los años 90 la mayoría de la violencia en nuestras iglesias ocurría por disputas de custodia. Y así los padres, una madre tenía la custodia, dejaba al pequeño Jimmy en la clase de escuela sabática o dominical y luego el padre llegaba 15 minutos antes de que terminara la clase y decía, quiero a mi hijo. Y los maestros, que no sabían que había una disputa de custodia, pero sí sabían que ese era el papá de Jimmy, le entregaban al pequeño Jimmy. Y entonces se producía una escena en el estacionamiento. Así, en los 90, gran parte de los disturbios en nuestras iglesias fueron causados por disputas de custodia que salieron mal. Luego empezamos a ver el aumento de la violencia impulsada por ideologías en nuestras iglesias, como el tiroteo en Charlotte por un joven supremacista blanco contra 9 feligreses afroamericanos. Él se sentó en su reunión de oración, al fondo durante toda la reunión oró con ellos, se hizo amigo de ellos y luego les disparó a 9 cuando terminó. Ese fue un evento terrible y hemos visto otros actos de violencia impulsados por ideologías en nuestras iglesias y en los últimos años estamos viendo más ataques desde dentro de la comunidad trans hacia instituciones cristianas.
Pero también estamos viendo el aumento de la violencia nihilista. Ahora, el Family Research Council realizó un informe en 2024 llamado Hostilidad contra las iglesias en aumento en Estados Unidos, analizando incidentes desde 2013 hasta 2018. Y esta fue parte de su conclusión aquí. Lo que dijeron fue que, aunque las motivaciones de muchos de estos incidentes siguen siendo desconocidas, el aumento de los crímenes contra las iglesias está ocurriendo en un contexto en el que la cultura estadounidense parece cada vez más hostil hacia el cristianismo. Los actos delictivos de vandalismo y destrucción de la propiedad de las iglesias pueden ser sintomáticos de un colapso en la reverencia y el respeto social hacia los lugares de culto y la religión, en este caso, las iglesias y el cristianismo. Los estadounidenses parecen cada vez más cómodos desquitándose contra los edificios de las iglesias, lo que apunta a un problema social más amplio de marginar las creencias cristianas fundamentales, incluyendo aquellas que abordan temas políticos delicados relacionados con la dignidad humana y la sexualidad. Los ataques a los lugares de culto también pueden indicar una incomodidad con la religión en general. Y así, hay muchos informes al respecto y básicamente los incidentes o el número de ataques que están ocurriendo en las iglesias estadounidenses simplemente se están disparando. Algunos ataques aparecen en las noticias, otros no. Solo si hay gran pérdida de vidas llegan a las noticias nacionales. Pero esto es un problema creciente. Más recientemente presenciamos el auge de la violencia nihilista. Son actos violentos sin motivación ideológica, impulsados por una visión misantrópica del mundo que significa odiar a la humanidad. Así que la violencia nihilista significa que quienes tienen este tipo de visión del mundo rechazan toda religión y los valores morales y sociales y creen que la vida no tiene sentido y como para ellos la vida no tiene sentido, quieren destruir cualquier cosa que tenga significado para los demás. Así que no están impulsados por esta ideología o aquella ideología, no están motivados, digamos, por Al-Qaeda en nombre del Islam, no son tiradores trans en nombre de la justicia social, no son unionistas del Ulster en los años 80 en Irlanda del Norte a favor del dominio británico. Ahora, la violencia nihilista está en aumento en toda nuestra sociedad porque las generaciones más jóvenes están absorbiendo una filosofía de desesperanza en las escuelas públicas y en nuestras universidades. Esto se traduce en una sensación de que nada importa, nada tiene significado, ya sea que viva o muera, no importa. Y por eso estamos viendo este repentino aumento de lo que se llama violencia nihilista. Y ha habido casos recientes, si sigues las noticias en todo el mundo, cada vez que ocurren estos ataques, la gente siempre pregunta por qué. Lo ves en las noticias. La gente dice que están tratando de averiguar por qué el tirador hizo lo que hizo. Pero no se trata solo de tiroteos. Si vas a Europa, hay muchos apuñalamientos y ataques con machetes y hachas. Y si vas a China, los peores tiroteos escolares de los últimos 50 años han sido en China. Pero no fueron con armas de fuego, sino con cuchillos. Y por eso las autoridades chinas han convertido sus jardines de infancia en mini fortalezas, porque tantos niños estaban siendo asesinados por hombres con cuchillos en China. Y así hay un aumento de la violencia en todo el mundo. Y muchas veces los medios preguntan, necesitamos entender por qué. ¿Qué motivó este acto particular de violencia? Y con la violencia nihilista, la respuesta es que no hay respuesta. Es simplemente violencia por el simple hecho de la violencia. Porque si creemos que podemos entender por qué estaban motivados a hacer lo que hicieron, eso nos ayuda a comprender la lógica y la razón. Y eso nos ayuda a procesarlo en nuestra mente de alguna manera. Pero cada vez más no hay respuesta al por qué. Simplemente hay un porque sí. Y lo que estamos encontrando es que hay cada vez más comunidades violentas y nihilistas en línea que celebran estos ataques. Celebran su vestimenta, celebran sus peinados, celebran lo que está escrito en las balas, celebran sus gestos y maneras. Y muchas de estas personas están usando imágenes tanto de la derecha política como de la izquierda política. Están usando imágenes que reflejan ideologías racistas y también otras ideologías. Por eso es muy difícil identificar qué está llevando a muchos de estos jóvenes a recurrir a la violencia.
Existen algunas comunidades de violencia nihilista en línea muy famosas. Uno de ellos se conoce como la Comunidad de Crímenes Verdaderos, TCC, y está en línea. Se trata de un grupo de fans poco conectados que celebran a asesinos en serie, tiradores en masa, asesinatos en masa y terroristas. Está compuesto en su mayoría por mujeres jóvenes fanáticas de asesinos en masa. Ahora bien, este es un fenómeno muy antiguo. Si nos remontamos a la época de la antigua Roma, los gladiadores tenían una enorme base de fans femeninas. Y las mujeres romanas ricas pagaban para pasar tiempo con los gladiadores. Y Charles Manson, ¿quién estaba en prisión, ese asesino en masa? Aquí en Estados Unidos tenía un gran número de seguidores entre las mujeres y muchas mujeres le escribían ofreciéndole sus manos en matrimonio porque había algo especial en Charlie Manson. Y hoy tenemos el mismo fenómeno en el que las fans femeninas celebran a los asesinos en masa de la actualidad, quienes son considerados celebridades trágicas que son amadas y queridas por sus propias bases de fans. Cada uno tiene sus propios rasgos distintivos, sus historias de origen y su propia mitología. Y los miembros de TCC, la red de True Crime, están usando plataformas como Tumblr y Telegram. Y luego, paralelo a eso, y esto está más dominado por hombres, tienes No Lives Matter. Ahora hemos oído hablar de Blue Lives Matter y Black Lives Matter, pero también hay un movimiento llamado No Lives Matter. Y No Lives Matter es una creencia nihilista que sostiene que no hay nada inherentemente bueno o con propósito en la vida o existencia humana. Y así, No Lives Matter tiene una estructura celular muy similar a muchas células terroristas y su creencia central es la misantropía, es decir, el odio hacia los seres humanos. Y estos líderes creen que el mal no tiene límites. Ellos creen que debemos matar o ser asesinados, como sostiene No Lives Matter, y promueven el comportamiento antisocial como una forma de destruir la sociedad que nos rodea. Y sus publicaciones en línea se centran en enseñar a las personas cómo identificar, acechar y eliminar objetivos al azar. Así que en octubre de 2024 y febrero de 2025, esos adolescentes suecos que estaban asociados con No Lives Matter eligieron como víctimas a ancianos que esperaban los autobuses en las paradas, los apuñalaron y luego subieron las grabaciones a los chats de NLM en Internet. Y así, dentro del movimiento NLM, las fronteras entre el extremismo violento, la violencia nihilista y la violencia identitaria más amplia se están volviendo cada vez más difusas. Cada vez importa menos el país en el que vivas. Podría ser atacado, como vimos recientemente en Charlotte, esa joven refugiada ucraniana, Irina Sarjutska, mientras simplemente estaba en su teléfono desplazándose. Le dijo a su novio que estaría en casa en unos minutos, pero probablemente todos hayan visto las imágenes. O vemos el ataque a la iglesia de la Anunciación en Minneapolis hace solo unas semanas. En Suecia, en 2024, hay una captura de pantalla del ataque con cuchillo a un anciano que no sobrevivió, perpetrado por uno de los asesinos de No Lives Matter. Estuve en Traverse City este año en julio. Mi esposa y yo hicimos una excursión de un día para ver la isla Mackinac y regresamos conduciendo por Traverse City y unas horas después salió en las noticias que había habido un ataque con armas de fuego en Traverse City, mientras la gente esperaba en la caja de Walmart, en todos los lugares posibles. Y así nuestras sociedades occidentales están lidiando con una mezcla tóxica de polarización política, la demonización de cualquiera que no esté de acuerdo contigo y la política de identidad reemplazando las relaciones naturales. Tenemos una crisis de salud mental en aumento de la que hablaremos en nuestro segundo sermón juntos. Tenemos una filosofía de desesperanza en nuestras escuelas. Tenemos una cultura pro muerte debido al movimiento pro elección y tenemos subculturas fragmentadas en línea y foros de discusión que fomentan, aconsejan y celebran la violencia nihilista. Así que tenemos su atención esta mañana. Sí, tenemos nuestra atención esta mañana. Y en la crisis final, si lees el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14, el apóstol Juan habla allí de los 144,000. Y en Apocalipsis 13, el apóstol Juan habla sobre aquellos que reciben la marca de la bestia.
en sus frentes. Pero los 144,000 reciben el sello de Dios en sus frentes. Y dice allí en Apocalipsis 14:1, después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que los justos que atraviesan la crisis final justo antes de que Jesús regrese, desde el momento del sellamiento al cierre del tiempo de gracia hasta el final de las 7 últimas plagas, y el tiempo de angustia de Jacob, que es un periodo de violencia extrema, dolor y sufrimiento en nuestro mundo, los 144,000 tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes, lo que significa que ahora reflejan perfectamente el carácter de su Padre. Pero los impíos tienen la marca de la bestia en sus frentes. Y el poder detrás de la bestia, es decir, la primera bestia de Apocalipsis 13, es el dragón, que es Satanás. Así que el mundo está dividido en 2 grupos de personas. No es republicano o demócrata, no es negro o blanco, hombre o mujer, joven o viejo, educado o sin educación. Son aquellos cuyos caracteres reflejan el carácter de nuestro Padre Celestial y aquellos cuyos caracteres reflejan el carácter de Satanás. Y es por eso que al comienzo del Apocalipsis se representa a los ángeles reteniendo los vientos de la discordia. 17, hasta que Dios haya terminado la maduración y el perfeccionamiento de su carácter en las vidas y mentes de su pueblo, antes de que estalle esta crisis final en el mundo. La conclusión de esto es que antes de que Jesús regrese, vamos a ver un aumento de violencia inspirada por los demonios como nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Y por eso debemos tomar esto en serio, porque ahora somos objetivos como cristianos. Y si sigues las noticias, sabrás que en lugares como Nigeria, casi cada semana, 50, 100, 200 cristianos están siendo asesinados. Cuando digo asesinados, me refiero a que los matan a machetazos y sus aldeas son incendiadas sobre sus cabezas mientras duermen por la noche. Y los medios lo presentan como un conflicto por derechos de pastoreo. La realidad es que estos son yihadistas fulani que vienen del norte, matando a los cristianos de las tribus del sur. Esta es una guerra religiosa que está ocurriendo. Y mientras nosotros quizás nos enfocamos en quién va a estar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y en preguntas de semejante trascendencia eterna como esa, los cristianos están sufriendo en todo el mundo hoy en día. Y ahora, en 1990, los líderes de nuestra Iglesia Mundial emitieron una declaración oficial. Como saben, no soy muy fanático de las declaraciones oficiales. Creo que tal vez lo único que debería salir de la iglesia adventista es la buena noticia de que Jesús viene otra vez. ¿Y por qué necesitamos publicar una declaración después de cada incidente en las noticias? Simplemente me asombra. Ya hay suficiente charla en las redes sociales. Somos solo una voz entre decenas de millones comentando sobre lo que sucede en el mundo hoy en día, pero sí emitimos una declaración en 1990 sobre la prohibición de la venta de armas de asalto a civiles. Ahora, si miras todas nuestras declaraciones en la conferencia general, hay una tendencia general en ellas. La declaración sobre el COVID fue a favor de los mandatos. La declaración sobre el cambio climático está a favor de acción climática global coordinada. Esta declaración está a favor de prohibir que algunas armas sean vendidas a algunas personas. ¿Te das cuenta de que hay una dirección política en las declaraciones que salen de nuestra conferencia general? Quizás sea porque está basada en Washington, no lo sé, pero hay una cierta dirección en ellas. Pero sí emitimos una declaración en 1990 y deploraba la violencia armada y pedía restricciones sobre la capacidad de los civiles para comprar armas de asalto. Pero la declaración nunca define lo que significa armas de asalto. Así que no vamos a entrar en la declaración todavía, llegaremos a eso a medida que avancemos juntos aquí. Así que esta declaración de la Conferencia General nos obliga a hacernos una pregunta más profunda, y es la siguiente. ¿Es legítimo actuar en defensa propia? ¿Es moralmente defendible actuar en defensa propia? Algunas personas dicen que no, que Dios te protegerá.
y que si Dios permite que te sucedan cosas, debes aceptarlo. Eso es tal vez sea su voluntad permisiva para ti, no su voluntad perfecta para ti. Algunas personas adoptan esa postura, otras personas dicen que necesitamos llevar un AR-15 a la iglesia en la parte trasera del auto, ¿de acuerdo? Y así tenemos estos dos extremos allá afuera. Y no estoy conduciendo a la iglesia hoy, por si quieren saber, pero esta declaración aquí nos obliga a hacernos la pregunta: ¿es legítimo portar armas en defensa propia de tu familia, de tu congregación y de la libertad de conciencia en general? Así que esa es nuestra introducción. Así que consideremos, este es nuestro, ahí está, ahí. Dice que la venta de armas automáticas o semiautomáticas de asalto debe ser estrictamente controlada. Esto reduciría el uso de armas por parte de personas con trastornos mentales y criminales, especialmente aquellos involucrados en actividades de drogas y pandillas. Ahora profundizaremos un poco más en detalle sobre eso a medida que avancemos en nuestra charla aquí, porque las palabras importan y las palabras tienen significado. Queremos desglosar eso con un poco más de detalle a medida que avancemos juntos. Así que con esa introducción en mente, este es nuestro recorrido hoy. Primero vamos a ver muy brevemente la evidencia general de la naturaleza. Vamos a ver algunas evidencias generales de las Escrituras. Luego vamos a analizar la evidencia específica en las Escrituras que trata sobre la autodefensa. Después vamos a ver la evidencia del espíritu de profecía. Luego veremos la evidencia en la historia general. Después vamos a regresar a la declaración oficial sobre las armas de asalto y luego llegaremos a nuestra conclusión. Así que ese es el recorrido que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, y este es mi padre cuando yo nací. Él quería que yo tuviera nombres únicos. Así que mis dos nombres del medio son Athelstan y Raymond. Raymond por mi abuelo. Athelstan fue el hijo de Alfredo el Grande alrededor del año 800 después de Cristo. Y él expulsó a los daneses del lado oriental de Inglaterra y unificó el reino inglés. Pero el resultado final es que mis iniciales del medio son AR. Así que es un conjunto de iniciales intermedias un poco desafortunado. Así que cuando solía ponerlas en mi pantalla, algunas personas decían: ¿esos son realmente tus nombres? ¿O es eso una broma? Realmente son mis nombres. Pero trato de no hacerlo más porque causa confusión a la gente. Entonces, doctor. Conrad AR, enredadera. Entonces, veamos la evidencia de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto se conoce como porte abierto. Y este es un puercoespín. Ahora bien, ¿él desarrolló estas cosas por sí solo o se las dio Dios? Se los dio Dios. ¿Quiere Dios que esta inocente criatura tenga derecho a defenderse? Sí. ¿Es esta un arma ofensiva que Dios le ha dado a este pequeño puercoespín? No, es un arma defensiva. Este puercoespín tiene la capacidad de defenderse de los atacantes. El siguiente animal que tenemos es este de aquí, y esto se conoce como porte oculto, y la mofeta. Ahora bien, ¿alguien aquí ha cazado una mofeta? Sí, está bien. Puedo asegurarte, mantente a 100 yardas de distancia cuando vayas a sacar una mofeta. Lo hice una vez y cuando llegué a casa mi esposa insistió en que me quitara la ropa afuera del garaje antes de entrar a la casa. En fin, las mofetas y los puercoespines son evidencia de que Dios ha dado a muchos animales en el reino animal la capacidad de defenderse. También tenemos, si vas al norte, tienes al alce y al alce americano, que son animales magníficos. Así que la naturaleza nos enseña que en un mundo caído, Dios ha dado, y solo he elegido algunos ejemplos aquí, Dios ha dado los medios para la autodefensa a muchos animales. Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Así que si miramos la evidencia general de las Escrituras, comenzaremos observando Mateo 10:16. Jesús dice esto, dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Fin de la cita. Así que estamos viviendo entre lobos y cuando Jesús nos envía a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, somos ovejas entre lobos. Eso significa que probablemente enfrentarás mucha persecución.
Y Jesús dice explícitamente en Juan 16, versículos 1 y 2, que seremos odiados por todos por causa de su nombre. Él continúa diciendo que llegará un tiempo en que quienes los maten pensarán que al hacerlo están ofreciendo un acto de adoración ante Dios. Así que cuando estuve en el norte de Irak en 2014 a 2015 y el ISIS capturaba occidentales y, ya sabes, les cortaba la garganta y antes de hacerlo decían Bismillah al-Rahim al-Rahman, que significa en el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo, y luego les cortaban la garganta. Esto era un acto religioso. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios al cortar la garganta de esos occidentales. Así que este texto nos dice que debemos usar el sentido común que Dios nos ha dado para tomar decisiones sabias mientras mantenemos un ambiente pacífico, libre de miedo y lleno de confianza en el Dios Todopoderoso. Mateo 10:22 dice esto: todos los hombres os odiarán por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que reconocemos que cuanto más amamos a Dios, más odiamos este mundo, o más existe enemistad con este mundo. O servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, o servimos al príncipe de este mundo. Y si estamos enamorados de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la riqueza y así sucesivamente, eso constituye enemistad con Dios. Y así cuando vivimos nuestra vida amando a nuestro Padre Celestial, este versículo dice que todos los hombres los odiarán por causa de mí. Eso nos dice que en un mundo dividido, ya sabes, vivimos en una sociedad dividida, ¿sí? Solo mira lo que está sucediendo en Portland noche tras noche. Vivimos en una sociedad amargamente dividida. Pero llegará un momento en que habrá una sola cosa que unirá a todas las facciones en el planeta Tierra, y es el odio hacia aquellos que llevan el nombre de Jesucristo. Y eso se acerca a este mundo. Reconocemos que cuando nos identificamos como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús y coherederos con Cristo, nos estamos poniendo en la mira de aquellos que odian el Evangelio y hacen cosas radicales para destruir la comunión de los creyentes. En Hebreos 13:5, la segunda parte de ese versículo dice: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Es decir, solo Dios puede anular los efectos del libre albedrío y evitar los resultados lógicos que ocurren como consecuencia de acciones desastrosas del libre albedrío. Siempre buscamos la ayuda y protección de Dios, especialmente cuando los hombres malvados intentan ponernos en peligro. Así que la promesa de Dios de que nunca te dejaré y nunca te abandonaré es una promesa preciosa para los cristianos de hoy. Pero veamos algunas de las pruebas específicas de las Escrituras. Comenzamos diciendo, en general, que Dios mismo y sus ángeles utilizan armas de guerra. ¿Con qué estaba armado el ángel enviado para custodiar las puertas del jardín del Edén? Esto está en Génesis 3:24. Se colocó un ángel con una espada encendida para evitar que Adán y Eva volvieran al jardín del Edén. Cuando el ángel se apareció ante Balaam y su burra, ¿qué tenía el ángel en la mano? Tenía una espada. Cuando Jesús se apareció ante Josué en Josué capítulo 5, como el comandante de los ejércitos del ejército celestial, ¿qué tenía Jesús en la mano? Tenía una espada. Y así, todas estas imágenes, particularmente en el Antiguo Testamento, son de ángeles y del propio Jesús, que utilizan una espada. Y si miras el primer versículo, observa con un poco más de detalle, está aquí, Éxodo 22, versículos 2 al 3, que dice lo siguiente. Dice: si se encuentra a un ladrón forzando la entrada y es golpeado hasta la muerte, no se incurre en culpa de sangre. Pero si ocurre después del amanecer, sí se incurre en culpa de sangre. Y así, este versículo consagra en la ley mosaica el derecho a la violencia letal en defensa propia, especialmente cuando no estás seguro de lo que está ocurriendo. Te toman por sorpresa. Alguien irrumpe en tu tienda por la noche, no puedes encender la luz. No tenían eso en aquel entonces. Todo lo que sabes es que alguien está en tu tienda y ahí está tu familia. Y la ley mosaica dice que en esos casos se te permite usar fuerza letal para defender a tu familia. El Salmo 46, versículo 1, dice esto:
Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el salmista continúa diciendo, más adelante en el Salmo 144 dice, es Dios quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Entonces, cuando David se enfrentó a Goliat, ¿sabía usar esa honda? ¿Era un novato o era un experto manejando la honda? Ahora, una honda puede no parecernos gran cosa en 2025, pero una honda en aquel entonces, en aquellos días, era un arma letal. Y podían derribar a un objetivo a más de 100 yardas y podían disparar 7 u 8 veces por minuto. Esas cosas eran las armas de asalto de disparo rápido de su época. Y cuando David recogió 5 piedras junto al arroyo, ¿por qué recogió 5 piedras? Porque estaba seguro de que podía derribar a un gigante de un solo tiro, uno a la vez. Y Goliat tenía otros 4 hermanos. David sabía que era hábil en el arte de la guerra y con 5 disparos podía derribar a 5 gigantes. Así que David estaba preparado para su batalla con Goliat. No esperó hasta el momento de crisis para prepararse, sino que se preparó antes de que llegara la crisis. Y luego tienes Proverbios 23, versículo 31. Salomón dice esto: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Y lo que encontramos aquí, como vemos repetidamente en las Escrituras, es que hay un principio. Nosotros hacemos nuestra parte y luego confiamos en Dios para el resultado. En este pasaje que dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, nosotros hacemos nuestra parte entrenando a nuestros caballos de guerra, pero la seguridad y el resultado final pertenecen a Dios. Y así, a lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos repetidos del pueblo de Dios preparándose para la guerra en un sentido físico, pero siempre confiaban en Dios para el resultado. Así que este pasaje, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor, nos da un principio claro, que sí, en tiempos violentos puede que necesitemos prepararnos para defendernos, pero siempre confiamos el resultado a Dios. Confiamos en Dios, preparamos caballo, la batalla. Tenemos que hacer nuestra parte. Nos preparamos y trabajamos, luego confiamos el resultado a Dios. Salomón continúa diciendo esto, dice, como un manantial turbio o una fuente contaminada es el justo que cede ante los malvados. Proverbios 25, versículo 26. Y entonces no sirve de nada acudir a un manantial turbio o a una fuente contaminada, ¿verdad? Una fuente promete mucho, pero cuando descubres que está contaminada, no quieres tener nada que ver con ella. Y así, Salomón compara a un hombre que cede ante los malvados, es decir, un hombre que no se mantiene firme para defender lo que es correcto, verdadero, bueno y moral. En su vida, declara que un hombre que se cree justo es, en esencia, un manantial contaminado, es decir, que no sirve para nada. Luego tenemos un ejemplo muy claro en Génesis 14, versículo 14, y esta es la historia de Abraham. Y cuando escuchó que su sobrino Lot había sido capturado por los reyes del norte, Abraham partió con los hombres entrenados de su casa. Ahora el texto nos dice que Abraham, lo leeremos juntos. Dice que cuando Abraham oyó que su sobrino había sido capturado, sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318 de ellos, y salió en su persecución. Hasta Dan, es decir, en el extremo norte de Israel, dividió sus fuerzas contra ellos de noche, él y sus siervos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Así que cuando Abraham entró en la tierra prometida, no solo estaba guiando rebaños, ya sabes, ganado y ovejas, y algunos camellos, burros y mulas. De hecho, tenía más de 318 hombres adultos entrenados para la batalla en su casa, porque sabía que estaba entrando en tierras peligrosas. Canaán era una mezcla cambiante de ciudades-estado que siempre estaban en guerra entre sí. Era una tierra de alianzas políticas inestables. Y Abraham sabía que al entrar en la tierra prometida no iba a entrar simplemente al jardín del Edén. Iba a haber luchas allí, así que ya había preparado a 318 hombres adultos, listos para la batalla cuando entraran en la tierra prometida. Y cuando Lot fue capturado, Abraham fue tras Lot y sus captores, y recuperó a Lot y todas sus posesiones, y ninguno de la familia fue destruido.
Y cuando Abraham regresó de esa aventura militar con sus hombres entrenados, se encontró con Melquisedec, quien es un tipo de Cristo mismo. Y leemos esa historia en Génesis 14, 19 al 20. Y este es Melquisedec hablando. Dice, y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Era entonces Abraham un pacifista? ¿Sí o no? No, él no era pacifista. Y Melquisedec, que era un tipo de Cristo, dice que sí, usted tomó acción física, usted tomó acción militar, pero fue Dios quien entregó a tus enemigos en tus manos. Así que una vez más vemos este principio de que nos preparamos, pero confiamos en Dios para el resultado. Esto se cumplió en la historia de Abraham. Ahora, la hermana White continúa comentando sobre esta historia en particular, y esto es lo que dice. Ella dice, esto está en Patriarcas y Profetas, páginas 134 a 135. Ella dice que buscando ante todo el consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. Desde su propio campamento convocó a 318 siervos entrenados, hombres formados en el temor de Dios, en el servicio a su Señor y en la práctica de las armas. El adorador de Jehová no solo prestó un gran servicio al país, sino que también se demostró a sí mismo como un hombre de valor. Se vio que la justicia no es cobardía y que la religión de Abraham lo hacía valiente para mantener lo correcto y defender a los oprimidos. Entonces, ¿habla el espíritu de profecía de manera positiva o negativa sobre la autodefensa de Abraham? De manera positiva, ya que Abraham tenía hombres entrenados listos para defender a la familia cuando fueron atacados por esos reinos del norte. Fue su acto heroico en este evento lo que hizo que el temor de Dios cayera sobre los pueblos vecinos, no por lo que Abraham predicaba. De hecho, no hay registro de que Abraham predicara nada, pero fue porque Abraham era justo en la defensa de su familia. Y la gente vio que con Abraham no hay que meterse. Básicamente, tiene su propia milicia porque han llegado a la tierra prometida allí. Luego llegamos a 1 Samuel 11, versículos 1 al 4. La historia aquí es que un rey amonita había invadido la parte noreste de Israel, cerca de los altos del Golán. Atacaron una ciudad israelita llamada Jabes de Galaad y amenazaron con sacar el ojo derecho de cada hombre que vivía en Jabes de Galaad. Y querían esclavizarlos a todos. Esto estaba diseñado para humillar al pueblo israelita. Así que la gente de Jabes de Galaad le dijo al rey invasor extranjero, danos 7 días para pedir ayuda a Israel. Y si la ayuda no llega, abriremos las puertas, nos rendiremos ante ti y podrás sacarnos el ojo derecho. Así que había un plazo de 7 días, y el mensaje llega al rey Saúl, que estaba arando con sus bueyes. Así que el texto dice, Nayash, el amonita, subió y sitió Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes le dijeron a Nayash, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Nayash, el amonita, les dijo, con esta condición haré un pacto con ustedes, es decir, que saque el ojo derecho de cada uno y así infame a todo Israel. Los ancianos de Jabes le dijeron, danos un plazo de 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Entonces, si no hay quien nos salve, nos entregaremos a ti. Y así el mensaje llegó hasta el rey Saúl, quien en realidad estaba siguiendo a sus bueyes en el campo. Él acababa de ser nombrado rey. Todavía no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer un rey. Pero cuando el mensaje llegó al rey Saúl de que el pueblo de Jabes de Galaad había sido atacado y que tenían 7 días o todos perderían su ojo derecho, algo le sucedió a Saúl. Eso fue realmente increíble. El texto dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder cuando oyó estas palabras, y su ira se encendió en gran manera. Así que este fue un caso de indignación justa. Y aquí hay otro principio que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. ¿Se les da alguna vez permiso a los cristianos para usar armas en guerras de conquista, guerras de codicia o guerras de imperio? Tampoco se nos da permiso para usar armas en actos de venganza, represalia o por ira. Pero en este caso, aquí, Saúl, el Espíritu del Señor viene sobre Saúl y él se conmueve con una indignación justa porque hay un grupo de personas inocentes que están a punto de ser lastimadas y tenemos que hacer algo al respecto.
Y entonces, cuando este es un caso de indignación justa, en esta historia en particular, Saúl respondió militarmente y reunió un ejército y marchó. Jabes Gilead. Y derrotó al rey Najas y a los hijos de Amón y libró definitivamente a los habitantes de Jabes de Galaad. Así que en esta historia el Espíritu de Dios inspiró una liberación militar por parte de Saúl. ¿Me está siguiendo en esto? Está bien. Así pues llegamos a la historia de Nehemías. Esta es una historia muy famosa y los judíos han regresado del cautiverio extranjero en Babilonia y el emperador medo-persa Ciro los ha liberado y han vuelto a Jerusalén. Y van a reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora, no pensamos que los muros signifiquen mucho hoy en día, porque la mayoría de nuestras ciudades en Estados Unidos no tienen murallas. Las murallas de las ciudades perdieron su importancia alrededor de 1450, después de que los otomanos destruyeran Constantinopla. Trajeron estos cañones de bronce y destruyeron las murallas de Constantinopla. Y si alguna vez, si quieres tomarte un descanso de 7 días, ve a Estambul. Es una ciudad increíble. Y puedes ver las murallas de Constantinopla, cosas increíbles y enormes. Y puedes ver dónde los otomanos abrieron agujeros en las murallas con esos cañones de bronce. Y así, desde el siglo XVI en adelante, las murallas ya no significan tanto. Pero cuando Nehemías quiso construir las murallas de Jerusalén, esto fue como restablecer la soberanía nacional del pueblo judío una vez más. Que una vez que construyamos estas murallas, será más difícil que nos ataquen. Podemos vivir nuestras vidas dentro de esas murallas. Podemos tener centinelas en las murallas. Y nadie va a venir a molestarnos de nuevo. Y por eso los samaritanos no querían que se construyeran las murallas de Jerusalén. Así que seguían enviando emisarios amenazantes. Seguían enviando personas para engañar a Nehemías, para intentar persuadirlo de que no construyera las murallas. Enviaron cartas al emperador persa. No dejes que los judíos construyan las murallas, porque si lo haces, esta ciudad será un foco de rebelión. Así, los samaritanos hicieron todo lo posible, política y por intimidación, para impedir que Nehemías reconstruyera las murallas. Pero Nehemías, como dice en Nehemías 4, versículo 9, un versículo sencillo dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos una guardia como protección contra ellos día y noche. Así que, una vez más, tienes ese principio bíblico fundamental de que nos preparamos y también confiamos en Dios. Y así continúa la historia en este pasaje aquí. Algunos de ustedes están muy familiarizados con esto. Nehemías dijo, no les tengan miedo. Ese es Nehemías hablando al pueblo de Israel mientras reconstruyen las murallas de Jerusalén. Así que no teman a esos samaritanos que pueden amenazar con venir aquí. Él dice, recuerden al Señor, y esa palabra Señor está en mayúsculas, lo que significa que se refiere a Jesucristo. Recuerden, podrías decir, recuerden a Jesús, que es grande y temible, y luchen por sus parientes, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares. Y así, la historia continúa que algunos estaban trabajando y llevaban los ladrillos en una mano y tenían un arma atada al costado en sus muslos. La historia continúa. Desde ese día la mitad de mis siervos trabajaban en la construcción y la otra mitad sostenía lanzas, escudos, arcos y armaduras. Y los líderes se colocaron detrás de toda la casa de Judá que estaba construyendo el muro. Los cargadores llevaban sus cargas de tal manera que cada uno trabajaba en la obra con una mano y con la otra sostenía un arma. Y así, en esta historia, vemos que con una mano sostenían una llana y atada a la cintura, llevaban una espada. Dios bendijo su trabajo y esos muros se levantaron en tiempo récord, 52 días. Fue una de las reconstrucciones más asombrosas de la historia. Y las naciones vecinas quedaron asombradas de que los israelitas pudieran tomar los viejos muros quemados por Nabucodonosor, que habían sido destruidos casi 70 años antes, y pudieron reconstruir una muralla funcional en solo 52 días. Aunque Dios promete protegernos, espera que tomemos decisiones inteligentes dentro de nuestras capacidades, como los judíos en la época de Nehemías, quienes, cuando fueron atacados, se defendieron de Naamán y de quienes intentaban matar a los judíos. Cuando fueron atacados, estaba la fiesta de Purim, ¿verdad? Y el emperador persa, él dijo, a Amán, quien quería matar a los judíos, le dijo, bueno, echemos suertes, y esa será la fecha en la que los judíos serán asesinados.
Y la palabra para suerte, en plural, es Purim. Y así fue como se conoció la fiesta de Purim en el festival judío. Y fue en esa fecha, en lugar de Amán, que ya estaba muerto, pero sus amigos, atacando al pueblo judío en el imperio persa, Esther envió una carta diciendo que el rey permite a los judíos defenderse. Así que ese día, cada vez que los judíos eran atacados, se defendían y vencían a sus atacantes. Y así vemos en la época de Nehemías, durante la construcción de los muros de Jerusalén y también en Esther. Y la liberación de los judíos de los ataques en el imperio persa, que los judíos oraron, ayunaron, hicieron lo que pudieron y confiaron en Dios para el resultado. Que vemos en Nuevo Testamento. Derecho a la autodefensa en Antiguo Testamento, sí, lo tenemos. ¿Es el Antiguo Testamento tan inspirado como el Nuevo Testamento? Sí, lo es. Muy bien, veamos qué dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no dice mucho sobre esto en realidad, pero hay algunos versículos con los que probablemente estamos familiarizados, y uno de ellos es este, Mateo 5, 38 al 39. Este es el Sermón del Monte, y aquí Jesús enseña sobre poner la otra mejilla. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este pasaje? Bueno, en primer lugar, Jesús habla sobre el principio de ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que los teólogos conocen como la lex talionis. Y esto básicamente decía que si alguien mata a tu burro, tiene que devolverte un burro. Y si alguien te lesiona, por ejemplo, si pierdes el ojo izquierdo, entonces el mayor castigo que puede recibir esa persona es tal vez pagar el equivalente a perder el ojo izquierdo o que le saquen el ojo izquierdo. Pero el punto de esta ley en el libro de Moisés es que el castigo debe ser proporcional al crimen. Ese es todo el punto. Ojo por ojo y diente por diente significa que si nos peleamos y me tumbas un diente, entonces no puedes cortarme la cabeza en venganza. Lo máximo que puedes hacer es sacarme uno de mis dientes. Y lo que hace esta ley es limitar el deseo humano de venganza. Porque en la interacción humana normal, si tú me haces daño, yo te lo devuelvo y te doy un poco más para que aprendas la lección. ¿No es así? ¿Alguien aquí tiene hijos que pelean entre ellos? Bueno, yo tengo un hermano, ya he pasado por esto antes. Una vez estábamos peleando y mi madre preguntó, ¿quién empezó esto? Yo dije, todo empezó, mamá, cuando él me devolvió el golpe. Y entonces, cuando tenía una pelea con mi hermano, yo le hacía algo, él me hacía algo a mí, y siempre iba subiendo de tono, porque esperábamos que si tú me hacías tropezar, entonces yo te empujaría contra la nevera y te harías daño en la cara. Y luego él se enfadaba mucho por eso, así que al día siguiente tal vez simplemente me empujaba de la bicicleta. Y así, a medida que este toma y daca continúa, la última persona en actuar siempre añade como un 10% extra para darte una lección. ¿Tengo razón en esto? Sí, sí. Así que todos venimos de familias caídas, eso es bueno saberlo. Pero la lex talionis, la ley de Moisés, decía que no podías hacer eso. El castigo debe encajar exactamente con el crimen. Que si te quitan un burro, solo puedes recuperar un burro. Si le sacas un ojo a alguien, lo máximo que pueden devolverte es un ojo. Si haces algo por enojo y le rompes el brazo a alguien, lo máximo que puede pasar es que tal vez a esa persona le rompan el brazo. Así que la ley de Moisés fue establecida para limitar la venganza. Entonces, cuando pensamos en ojo por ojo y diente por diente, pensamos que esto suena cruel. No, esta es la manera de Dios de manejar el comportamiento humano caído y limitar la venganza y el desquite. Y así Jesús dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ahora déjame hacerte la pregunta. ¿Alguien está amenazando tu vida si te golpean en la mejilla? No, esto es un acto de humillación. No es algo que realmente te esté amenazando. ¿Recuerdas cuando cayó Saddam Hussein en 2003, 2004 y los ciudadanos iraquíes tomaban sus zapatos y golpeaban las fotos de Saddam Hussein en las paredes? ¿Recuerdas eso? ¿Y por qué hacían eso? Porque la parte más sucia del cuerpo, al menos en el pensamiento de Oriente Medio, es la planta del pie. Así que cuando estaban golpeando su rostro con las suelas de sus pies, era una forma de mostrar el máximo desprecio por ese hombre. Estaban tratando de humillarlo. Por eso, si alguna vez vas a Oriente Medio y estás sentado en el suelo, no te sientes con los pies apuntando hacia alguien, ¿de acuerdo?
porque se van a ofender mortalmente, ya que estás mostrando la parte más sucia de tu cuerpo. Nosotros en Occidente nos sentamos con los pies estirados frente a nosotros, ¿verdad? Pero en Oriente Medio eso no es algo que se haga. Más bien, te torturas a ti mismo sentándote con los pies debajo de ti. Pero al menos no ofendes a nadie. Así que cuando Jesús habla en este pasaje, lo que está diciendo es que una bofetada en la mejilla puede ser humillante, pero no pone en peligro la vida. Es decir, si somos insultados, ridiculizados o menospreciados, no debemos responder con violencia física. Es mejor soportar pacientemente la humillación. Pero Jesús no está hablando aquí de una agresión física que ponga en peligro la vida. Para ser coherentes con las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo inspiró explícitamente acciones militares en defensa del pueblo de Dios, como en la historia de Saúl y Jabes de Galaad y Nehemías, debemos concluir que la autodefensa ante una fuerza mortal no es lo que Jesús está abordando aquí. No debemos ofrecer nuestra yugular si estamos bajo un ataque que solo busca dañar nuestra reputación. Mateo 26:52 es otro pasaje del huerto de Getsemaní. Jesús le dice a Pedro, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. A Pedro no se le dijo que tirara la espada. De hecho, más adelante, en esa última semana de Jesús, él se aseguró de que sus discípulos tuvieran al menos una espada en su posesión. Reconoció que la necesitarían en los días venideros. Pero Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Es decir, Pedro no debía luchar contra el destacamento de soldados enviados por el Sanedrín para arrestarlo. ¿Por qué? Porque si Pedro pensaba que podía evitar que Jesús fuera crucificado, estaba interfiriendo con el plan de salvación de la humanidad. Así que no se le iba a permitir a Pedro interferir con la salvación de la humanidad. Pero Jesús, si Jesús se refiere a todos en esta declaración, todos los que toman la espada perecerán por la espada, eso significaría que también está condenando a todos los agentes de la ley a lo largo de la historia o a los oficiales de cumplimiento de la ley, y eso tampoco es consistente con el resto de las Escrituras. En Romanos 13, versículo 4, leemos que Dios da a las autoridades el derecho de portar la espada para que puedan ejecutar la ira sobre los malhechores. Y Romanos 13, versículo 4, llama a las autoridades ministros de Dios. Lo que se puede deducir de ese pasaje es que los gobiernos tienen la bendición de Dios para usar la espada o la fuerza letal solo en la medida en que los gobiernos actúan para defender el bien y castigar el mal, según lo definido por las Escrituras. Así que Romanos capítulo 13 no enseña la sumisión ciega a todo gobierno. Enseña la sumisión a la autoridad, al gobierno que reconoce y se limita a su esfera de acción, tal como lo revela la Escritura. Y así afortunadamente en Estados Unidos nunca hemos tenido que tomar esa decisión. Pero mientras celebramos a Dietrich Bonhoeffer, el mártir más famoso del siglo XX, debemos recordar eso. Él estuvo involucrado en el complot contra Adolf Hitler y pagó por ello con su vida. Y Martín Lutero, Dietrich Bonhoeffer, dijo que cuando las ruedas están aplastando a los pobres, no debemos limitarnos a quedarnos mirando cómo las ruedas los aplastan, sino que debemos meter una vara entre los radios de la rueda para detenerlas, para evitar que la rueda siga aplastando. Aquí lo estoy parafraseando. Y por eso él creía que, como cristiano, estaba moralmente obligado a participar en el complot para asesinar a Adolf Hitler en junio y julio de 1944. Porque al hacerlo salvaría millones de vidas. Así que, por la gracia de Dios, la mayoría de nosotros nunca hemos estado en esa situación. Y había personas en la Alemania nazi que eran pacifistas y decían que repartían panfletos, jóvenes adolescentes, llamando a la gente a no luchar. Y había personas que activamente buscaban asesinar a Adolf Hitler. Y en cada uno de esos casos, todos tenían una motivación cristiana para lo que estaban haciendo. Lo que querían era detener la matanza. Y así cuando nos enfrentamos a gobiernos que no actúan para defender el bien y castigar el mal, sino para defender el mal y castigar el bien. No estamos bajo una obligación moral de someternos ciegamente a tales gobiernos. Así que la Biblia enseña, por lo tanto, que hay un uso legítimo de la espada y hay un uso ilegítimo de la espada.
Y aquellos que matan de manera ilegítima enfrentarán el juicio eterno en Apocalipsis 13, versículo 10. Así que pasemos a la evidencia del espíritu de profecía, ¿les parece? Porque la hermana White en realidad tiene mucho que decir sobre esto, y la mayoría de esto se toma del ejemplo de su propia vida. Aquí tenemos el manuscrito 12 de 1873, y esto es lo que ella dice. Ella dice, esto es de su diario. Originalmente nuestras provisiones han sido muy escasas durante algunos días. Muchos de nuestros suministros se han agotado. Esperábamos provisiones hace 3 días, ciertamente, pero no ha llegado ninguna. Willy fue al lago por agua. Oímos su escopeta y descubrimos que había cazado 2 patos. Esto realmente es una bendición, porque necesitamos algo de qué vivir. Ahora, no estoy usando esto para decir que los patos son comida limpia, ¿de acuerdo? Porque sé que hay una gran discusión sobre si los patos son animales limpios o no. Yo resolví el problema simplemente siendo vegetariano, ¿está bien? Así que no es una pregunta que yo tenga que enfrentar, pero si vas al sudeste asiático, este es un tema de debate entre los adventistas. ¿Son los patos animales limpios o no lo son? Personalmente creo que no son limpios. Esto se dijo no mucho después de la visión de salud de Otsego, a principios de la década de 1860. Así que reconocemos que cuando Dios llamó a la hermana White al ministerio profético, ella era una guardadora del domingo que comía cerdo. Eso no significa que todos debamos volver a comer cerdo y adorar en domingo. Y ella creció a lo largo de su vida en su comprensión de todo tipo de cosas. Pero en este caso, aquí vemos que en la familia de la hermana White, ellos tenían rifles y los usaban para alimentarse. Y cuando estuve en Minnesota, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, era octubre, y dije en la reunión de la Junta que necesitábamos tener una reunión de negocios. Dije, ¿qué tal el 7 de noviembre? Algo así. Y todos los hombres de la Junta dijeron, oh no, pastor. Pregunté, ¿por qué? Dijeron, ese es el inicio de la temporada de arco. Pregunté, ¿qué es la temporada de arco? Dijeron, es cuando cazamos ciervos con arco y flechas. Está bien. ¿Y qué tal el 14 de noviembre? Oh, no, pastor, no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Ese es el inicio de la temporada de pólvora negra. Muy bien, ¿el 21 de noviembre? No, pastor, no puede ser entonces. ¿Por qué no? Esa es la temporada de rifle. Bien, ¿y el 28 de noviembre? No, señor, no, pastor, esa es la temporada de urogallo y faisán. De acuerdo, ¿y el 5 de diciembre? No, esa es la temporada de alce en el Gran Cañón. Vamos a ir a Colorado para eso. Y llegamos hasta marzo, antes de que los hombres tuvieran un domingo libre. Y nunca me había encontrado con esto antes en Inglaterra. No tenemos temporada de caza en Inglaterra, ¿de acuerdo? No tenemos caza en absoluto. Así que me sorprendió que los hombres estuvieran ahí afuera recolectando carne durante todo el invierno. Pero lo que descubrí durante mi tiempo allí es que en el norte de Minnesota hay verdadera pobreza. Y en el norte de Minnesota, si no eres un agricultor con tu propia granja, los jóvenes básicamente se van porque no hay trabajo para ellos en las granjas. Te quedas con los agricultores y una población dependiente, muchos jubilados. Y mucha gente estaba luchando por sobrevivir al invierno. Así que cada ciervo eran 30 o 40 libras de salchicha. Así que los muchachos estaban allí, abasteciéndose de comida para una amplia red de familiares y amigos para poder sobrevivir al invierno. Yo no tenía ninguna comprensión de esto viniendo de Inglaterra. Fue algo revelador para mí cuando llegué al norte de Minnesota. Pero pronto descubrí que un agricultor tenía 4 acres de maíz orgánico. Y él dice, pastor, me dijo, los mapaches han venido. Le pregunté, ¿qué significa eso? Él dijo, bueno, me dijo, este año no habrá diezmo de mi granja. Le pregunté, ¿por qué no? Él respondió, porque los mapaches vendrán aproximadamente una semana antes de que el maíz esté listo para cosecharse. Ellos saben que casi está maduro y le darán una mordida a cada mazorca de maíz y arruinarán toda la cosecha. Le pregunté, ¿entonces qué hacemos al respecto? Él dice, tenemos que atrapar a los mapaches. Así que esa noche de sábado tuvimos una reunión de estudio bíblico para hombres en la casa del granjero. A las 11 en punto alguien dio una señal y la mesa estaba llena de armas. Nunca antes en mi vida había visto una colección así. Y me alegré mucho de que hubiéramos tenido una reunión de estudio bíblico pacífica. Y mi trabajo era llevar esta lámpara potente. ¿Sabes de lo que hablo? Es como una lámpara de 1.000.000 de candelas. Y yo tenía que caminar por el perímetro de las 4 acres, levantando lentamente mi lámpara hacia los árboles. Y había 20 tipos fuertemente armados caminando detrás de mí, con los dedos en los gatillos,
y no me di cuenta de que era algo peligroso. Y cada vez que veíamos una luz, unos ojos aliados mirando por la lámpara, el haz de luz decían, detente ahí, y yo me detenía. Todos se alineaban detrás de mí y entonces era como si una pared de plomo bajara por esa luz. Y se escuchaba como algo caía rodando entre los árboles y otro mordía el polvo. Así es como protegíamos los cultivos. Y ese año obtuvimos un buen diezmo de esa granja porque los mapaches estaban muertos. Así que empecé a ver la matanza de los mapaches como un deber sagrado porque eso protegía los cultivos del agricultor. En fin, la cuestión es, ¿cuál es el sentido de todo esto? Sí, el punto es que cuando la hermana White viajaba con rifles en su familia y su familia guardaba esos rifles para alimentarse, esto todavía sucede hoy en América del Norte. Eso sí sucede. Y si vives en una zona donde hay pobreza rural, 1 o 2 ciervos en el refrigerador, esa cantidad de proteína en realidad te alcanza para pasar el invierno. No es lo ideal, lo reconozco, pero esto es lo que hace la gente. Otra cita aquí es de la Carta 28, 1879. Entonces ahí está. Ella dice eso, está hablando de sus viajes al oeste del Mississippi. Ella dice, tenemos que estar muy bien armados al pasar por territorio indígena. Hacemos que nuestros carros se coloquen en círculo. Luego nuestros caballos se colocan dentro del círculo. Tenemos 2 hombres de guardia. Son relevados cada 2 horas. Llevan sus armas sobre los hombros. Tenemos menos miedo de los indios que de los hombres blancos que emplean a los indios para provocar una estampida entre los caballos, mulas y ponis. Así que, mientras la hermana White viajaba al oeste del Mississippi, tenía guardias armados para proteger a sus animales del robo por parte de hombres que provocaban estampidas. Ella poseía rifles y los usaba para alimentar a la familia. Viajaban con guardias armados. La siguiente cita aquí es de James White, cuando perdió todo en un incendio. La hermana White le escribió y le dice, vete a cazar al bosque por unos días. Y luego, en esta carta que ahora está en los manuscritos publicados, ella dice, aprovecha los pocos días que ahora tienen juntos. Ella dice, luego regresa a tu trabajo. Así que deambula, acampa, pesca, caza, ve a lugares que no has visto, descansa mientras avanzas y disfruta de todo. Luego regresa a tu trabajo renovado y vigoroso. Así que claramente esto está dirigido a James White aquí, quien básicamente murió por exceso de trabajo y agotamiento. Así que la lección de esto es que ella aconsejó a su esposo tomarse un tiempo libre para cazar, pescar e ir de campamento. Una de las mejores citas que he visto en el espíritu de profecía. Luego tenemos aquí una cita más seria del 5º tomo de la biografía, página 62. Y esto habla sobre el prejuicio racial en el sur profundo. Y la hermana White escribe esto. Ella dice, una turba de 25 hombres a caballo llegó a la escuela, expulsó al maestro blanco, uno de los hombres de Edson, fuera del pueblo. En una arremetida, clavaron las puertas y ventanas y quemaron libros, mapas y carteles en el patio de la escuela. Luego encontraron a uno de los principales creyentes negros de la zona, N.W. Colvin, y lo azotaron con un látigo de coche, deteniéndose solo cuando un hombre blanco que blandía un revólver les ordenó parar. Así que la hermana White habla de manera positiva sobre un hombre blanco que usó un revólver para detener el linchamiento de un afroamericano en el sur profundo. Es decir, para detener el linchamiento de lo que ella llamó un creyente negro destacado. Y así, la hermana White reconoció que a veces hay que usar, o al menos amenazar con usar, violencia letal. Cuando se ejerce una violencia grave y una violencia impulsada por la ideología sobre hermanos y hermanas en Cristo. Así que podríamos decir que la familia de la hermana White poseía rifles y los usaba para conseguir alimento. Ella viajaba con guardaespaldas armados, equipados con rifles de repetición para su protección personal. Aconsejó a James White que se tomara un tiempo libre para pescar, acampar y cazar. Y continúa diciendo en el libro El Hogar Adventista, página 125, y pueden ver esa cita en la pantalla. Ella dice, el Señor ha constituido al esposo, la cabeza de la esposa, para ser su... ¿qué? Para ser su protector. Él es el lazo del hogar. El esposo o lazo del hogar o el vínculo familiar. Los miembros juntos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo místico.
Es decir, cuando la violencia física amenaza a tu esposa o a tus hijos, eso es. El propósito de Dios para el esposo es que el esposo intervenga para proteger a su esposa y proteger a sus hijos. El mundo llama a esto masculinidad tóxica. No lo es. Recientemente estaba conversando en un grupo de chat con un montón de pastores y había un joven soltero que estaba muy convencido de que ningún esposo debería tener ningún tipo de arma de fuego. Y le dije, bueno, si te casas, ¿vas a defender a tu esposa? Él dijo, no voy a portar un arma si es una situación peligrosa, solo voy a orar y confiar en el Señor. Y le dije, bueno, probablemente esa sea la razón por la que sigues soltero, porque si le dices a una joven que si un hombre entra a la casa, simplemente te vas a arrodillar y orar. Y no te interpones para defender a tu esposa, porque ella confiaría su vida a ti. Y así que las mujeres tienen derecho a esperar, no abuso de sus esposos, sino protección. Y hoy no vamos a hablar de todos esos tipos de protección, como la protección emocional, psicológica, temporal, la provisión y demás. Pero ella dice en el hogar adventista que Dios ha constituido al esposo para ser la cabeza de la esposa con el fin, esa frase, con el fin de ser su protector. Así que esposos, nuestro trabajo es proteger a nuestras esposas. Y si una esposa sabe que el esposo intervendrá para protegerla y pondrá su propia vida en riesgo, eso es una demostración para ella de que realmente se puede confiar en el esposo y que realmente tiene sus mejores intereses en el corazón y por lo tanto ella puede someterse a ese tipo de liderazgo en el hogar. Pero si una esposa no cree que el esposo realmente la defendería alguna vez, ¿por qué habría de someterse a un esposo así? Así que este es un principio importante aquí para los hombres. Leemos más adelante en 1 de Timoteo 5:8. El texto está en la pantalla. Si alguno provee, no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa, es peor que un infiel. Así que los esposos deben proveer alimento y protección para sus esposas. El esposo temeroso de Dios es un sacerdote, proveedor y protector abnegado para su esposa y su familia. Así que si un hombre ha de portar armas, no es para glorificarse a sí mismo ni para expandir su imperio, por decirlo de alguna manera. Es porque Dios le ha confiado una esposa y unos pequeños, y su trabajo es defenderlos en un mundo de maldad. Entonces, veamos la evidencia de la historia, ¿de acuerdo? Yo crecí en el Reino Unido, como probablemente puedas deducir por mi acento, y nos educaron estudiando historia europea. Y si has estudiado historia europea lo sabrás. Fue absolutamente necesario para los protestantes, desde la época de la Reforma y durante al menos 300 años, portar armas ante los constantes ataques papales. Y esa historia está presente en toda Europa, y la tierra está empapada de rojo con la sangre de quienes murieron para preservar la fe protestante. Y ahí pueden ver solo algunos ejemplos en la pantalla. La Armada Invencible, cuando los españoles enviaron una enorme flota por el Canal de la Mancha para invadir Inglaterra durante la época de Isabel I. Su objetivo era convertir a Inglaterra nuevamente al catolicismo por la fuerza militar, si era necesario. Estamos familiarizados con los valdenses y su lucha durante más de 1000 años contra siglos y siglos de brutales ataques militares por parte de ejércitos papales. Pensamos en los husitas y los bohemios en la actual Alemania y Checoslovaquia, quienes libraron largas batallas para defender sus derechos y la libertad de conciencia. Pensamos en los hugonotes. Ellos eran los protestantes de Francia en los siglos XVI y XVII y recibieron un trato brutal a manos de los reyes franceses. Estuvo la masacre de San Bartolomé. Hubo décadas de conflictos armados de baja intensidad por parte de la corona contra sus propios súbditos franceses y finalmente los hugonotes fueron expulsados completamente de Francia y esa es la historia de los tres mosqueteros. Es en ese momento cuando se ambienta esa historia y huyeron por todo el mundo y, más famoso aún, muchos de ellos se fueron a Sudáfrica. Luego están los cátaros del sur de Francia, y el papado de hecho emprendió una cruzada contra ellos y los eliminó del sur de Francia. Está la batalla del Boyne en Irlanda del Norte, cuando el Parlamento inglés no quería a Jacobo II en 1688. Era un monarca demasiado católico.
Dijeron, no queremos un monarca católico, queremos un monarca protestante. Así que aprobaron una ley en el Parlamento y depusieron al rey. Porque dijo, eres un monarca constitucional, no eres rey por derecho divino. Y entonces invitaron a un príncipe holandés llamado Guillermo de Orange para que viniera a convertirse en el rey de Inglaterra. Y llegó a ser conocido como el rey Guillermo II. Pero a sus seguidores en Irlanda del Norte se les llama los hombres de Orange. ¿Has oído hablar de los hombres de Orange de Irlanda del Norte? Y los hombres de Orange eran los hombres que lucharon por Guillermo de Orange en la batalla del Boyne, para defender el protestantismo en el Reino Unido contra Jacobo II y sus ejércitos procatólicos. Y entonces tienes la Guerra Civil Inglesa. Oliver Cromwell era protestante, Carlos I estaba trayendo muchas reformas similares a las católicas. Tienes la Guerra de los 30 años en Europa, donde ejércitos mercenarios devastaron Europa durante 30 años, supuestamente para luchar contra la invasión católica, pero terminó convirtiéndose simplemente en un todos contra todos. Luego, más recientemente, tienes a ISIS y a los cristianos de Siria e Irak, e incluso en las últimas semanas se instaló un nuevo presidente en Siria. En los últimos meses ha estado decapitando a cristianos y alawitas. Ellos son una rama del Islam chiita en Siria. Y eso no aparece en las noticias, pero esos cristianos, a menos que tengan hombres armados protegiéndolos, están siendo decapitados en Siria mientras hablamos. Y luego Nigeria está sucediendo ahora mismo. Hay una masacre de cristianos ocurriendo de manera regular. Así que al mirar a través de la historia, vemos que una y otra vez, si los protestantes no están dispuestos a defenderse de los ataques físicos, nadie interviene para salvarlos. Esa es la lección de la historia. Y si matan a protestantes hoy en día, realmente a nadie le importa. Si los cristianos mataran a 200 musulmanes la próxima semana en Nigeria, habría un levantamiento global por eso. Pero si 200 cristianos son asesinados por musulmanes en Nigeria, ni siquiera sale en las noticias de la noche. Esa es simplemente la realidad. Somos contados como ovejas cuando nos matan todo el día en diferentes partes del mundo. Al mundo no le importa la masacre de protestantes. Ahora, cuando se trata del sistema legal en Estados Unidos, este tribunal, esta decisión aquí del Quinto Circuito en 1961, dice, esta decisión dijo que no existe un derecho constitucional. Perdón, hay un derecho constitucional a no ser asesinado por un funcionario del Estado, porque el Estado viola la 14ª enmienda cuando su funcionario, actuando bajo el amparo de la ley estatal, priva a una persona de la vida sin el debido proceso legal. Así que nosotros, como ciudadanos en Estados Unidos, tenemos el derecho constitucional a no ser asesinados por un funcionario estatal actuando como agente de la ley. Sin embargo, los tribunales también han sostenido aquí en Norteamérica, en este caso muy famoso, Bowers contra de Brito, que dice lo siguiente: en esa decisión se afirma que no existe un derecho constitucional a ser protegido por el Estado contra ser asesinado por criminales o locos. Es decir, la policía no está ahí para protegerte de ser asesinado. Ese no es su trabajo. Ellos están ahí para recoger los restos después de que te hayan asesinado. Pero no tienes un derecho constitucional a esperar que la policía intervenga para evitar que te asesinen. Por lo general, intentarán hacerlo, pero esencialmente no es un derecho constitucional que poseas. Cuando se trata de tu propia defensa, eres responsable de tu propia defensa, y el sistema legal se pondrá al día más adelante. Y es por eso que a lo largo de los últimos 120 años, el registro de armas, la concesión de licencias de armas y luego la confiscación de armas han desempeñado un papel crucial en el camino hacia el genocidio de una población objetivo. Algunos de ustedes están familiarizados con el genocidio de los armenios en 1915 y 1917 en Turquía. En 1911, el Imperio Otomano comenzó la persecución de los armenios, que eran el grupo étnico más grande en la actual Turquía oriental y que eran cristianos ortodoxos. Establecieron un registro de armas, luego desarmaron a los armenios, despojándolos no solo de armas de fuego, sino también de cuchillos y cualquier cosa que pudiera usarse con fines militares. Luego, cuando los jóvenes turcos tomaron el poder en 1915 y 1917 en Turquía, decidieron masacrar a los indefensos armenios dentro del Estado turco. Aproximadamente 1,5 millones de personas fueron obligadas a marchar en marchas de la muerte hacia los desiertos, donde simplemente las dejaron morir de hambre o sed, o fueron ejecutadas.
Y este es uno de los episodios más trágicos de la persecución cristiana, hace poco más de 110 años, y fue una historia trágica, el genocidio armenio. Pero para lograr eso, el Estado tuvo que desarmarlos primero. En la pantalla, ahí tienen al siguiente que desarmó a su población. Este es Joseph Stalin. Y a su izquierda, a su derecha, según se ve en esa foto, está un joven llamado Yezhov. Yezhov fue el director de la NKVD y fue el hombre que supervisó la Gran Purga o el Gran Terror de 1937 a 1939. Mató a millones de personas y enviaba listas de personas que debían ser asesinadas, y si alguien quería que mataran a su vecino, le decía algo a la NKVD, y si alguien hacía una broma sobre el camarada Stowell, esa persona simplemente desaparecía. Pero entre 1926 y 1929, la URSS, bajo Stalin, abolió la tenencia privada de armas de fuego. Los civiles aún podían poseer armas de caza, pero debían estar registradas y guardadas en las comisarías locales entre los viajes de caza. Y habiendo así desarmado a la población mediante el registro y la confiscación, el régimen soviético luego reunió y exterminó a casi 20 millones de ciudadanos soviéticos desarmados. Así que mi esposa es de Rusia y en Rusia tenían un chiste. Decían, ¿quién fue Adolf Hitler? Y el chiste dice que fue un dictador menor en la época de Joseph Stalin. Es decir, si Adolf Hitler mató, ya sabes, entre 6 y 10 millones, Joseph Stalin tiene entre 20 y 30 millones en su cuenta de víctimas, y la mayoría de ellos eran su propio pueblo. Luego, cuando llegamos al propio Adolf Hitler, él dijo, para conquistar una nación, primero debes desarmar a sus ciudadanos. Así que en la Alemania nazi, la Gestapo prohibió en 1936 que los policías locales emitieran licencias de armas de fuego a los judíos. Luego, en 1938, los alemanes aprobaron una ley que prohibía específicamente a los ciudadanos judíos poseer armas de fuego o armas blancas. Y habiendo así desarmado a la población judía en Alemania, la población judía fue obligada a vivir en guetos y campos de trabajo. Eso allanó el camino para la solución final. Así que pasamos de esto, los mítines en Nuremberg, en el sur de Alemania, a principios de los años 30, y terminamos con esto. Y la entrada allí a Auschwitz. Y una vez más, el genocidio fue perpetrado, como en la Unión Soviética y en Armenia, contra una población desarmada. Desde 1935 en adelante, el monte Seitan, en esa foto de ahí, la tomé hace muchos años. Si vas a Auschwitz, tienen estos bloques de alojamiento. El bloque es tan largo como esta sala aquí, y allí la gente dormía sobre tablones de madera en varias capas a lo largo de los lados de la habitación. Y al entrar en esos bloques de alojamiento, animaría a todos a que hagan un viaje a Auschwitz. Es una experiencia que hace reflexionar. Cuando caminas por allí, una sección entera del bloque está llena de zapatos de niños de 2 y 3 años. En el otro lado del bloque está lleno de gafas, cientos de miles de gafas. Y cuando recorres estos bloques en Auschwitz, te das cuenta de cuánta gente estaba siendo asesinada. Te ayuda a comprender la magnitud de los asesinatos que ocurrieron allí. Pero el punto para la discusión de hoy es ese. En Armenia, con el genocidio armenio, con el genocidio de Stalin contra su propio pueblo y con el genocidio de los judíos bajo la Alemania nazi, en cada uno de esos casos ocurrió con una población desarmada. El gobierno los desarmó antes de tomar medidas contra ellos. A partir de 1935, Mao Zedong tomó el control de la China comunista. Él tomó el control de las provincias rurales y cualquiera que fuera encontrado con un arma debía ser ejecutado por el Ejército Rojo. Él creía y dijo que todo el poder político proviene del cañón de un arma. El Partido Comunista debe controlar todas las armas, de esa manera nunca se podrán usar armas para controlar al partido. Así que los chinos llevaron a cabo la confiscación de armas y la ejecución de cualquiera que poseyera un arma de fuego. Y así todo el poder político residió desde 1949 hasta hoy en día en el Partido Comunista de China. Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué llevó eso? Bueno, durante la Revolución Cultural China, Mao produjo el pequeño libro rojo a principios de los años 60 y los cuadros maoístas leían este libro, el pequeño libro rojo. Todavía se puede encontrar en Amazon. Y luego se dedicaron a erradicar las viejas prácticas, las viejas ideas, las antiguas formas de vida, las creencias tradicionales. Y más de 65 millones de personas murieron en esa revolución cultural,
en los años 60 y 70. Esto no fue hace tanto tiempo. Y luego llegamos a Camboya, donde de 1920 a 1938 se impuso un estricto sistema de licencias de armas que solo permitía a los cazadores poseer un arma. Solo podían poseer una escopeta sencilla. Cuando los Jemeres Rojos llegaron al poder, es decir, los Jemeres Rojos en 1975, usaron ese registro para confiscar todas las armas privadas y luego comenzaron la exterminación sistemática del 25% de su propia población. Conocemos esa época como los campos de exterminio de Camboya. Cualquiera que usara gafas se presumía que era una persona educada. Eran enviados al campo para ser reeducados como campesinos y obtuvieron algunos de los montones de cráneos de los campos de exterminio de Camboya. Entonces, ¿qué decimos al concluir esta sección aquí? Es que desde 1900 la mayor causa de muerte violenta en la historia mundial no han sido las armas, sino los gobiernos laicos. Más de 120 millones de personas fueron asesinadas en el siglo XX por gobiernos impulsados por ideologías. La Alemania nazi, la URSS, la China comunista, Corea del Norte y los Jemeres Rojos. Esto no cuenta los decenas de millones que fueron encarcelados, exiliados, deportados o enviados a trabajar en campos de trabajos forzados por esos mismos regímenes. Y en algunos casos, como China y Corea del Norte, esos asesinatos continúan hasta hoy. Así que, aunque claramente la mayor causa de asesinatos en los últimos 120 años, la mayor causa de hambrunas provocadas por el hombre, muertes violentas y deportaciones, es la falta de Dios. Gobiernos que, en virtud de sus ideologías ateas, no otorgan valor a la vida humana, no reconocen los límites morales del Decálogo, los 10 mandamientos, y asesinan a millones en la búsqueda de sus objetivos ideológicos particulares. Así que eso nos lleva de vuelta llegamos al final aquí, la declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que ahí está. Esa es la sección clave de la declaración. Hay un preámbulo que básicamente es palabrería, puedes ignorar la palabrería, pero dice que el uso y la venta de armas automáticas o semiautomáticas de asalto deberían estar estrictamente controlados. Esto reduciría el uso de armas por parte de personas con trastornos mentales y criminales, especialmente aquellos involucrados en actividades relacionadas con drogas y armas. Así que la declaración, en realidad, lo único contundente en la declaración es eso. La Conferencia General solo recomienda específicamente que las personas con trastornos mentales y los criminales no tengan acceso a ciertas armas, pero no dice nada sobre los ciudadanos respetuosos de la ley. Las únicas personas a las que recomienda específicamente que no se les permita el acceso son las personas con trastornos mentales y quienes ya son criminales. Y puede que no te des cuenta de esto en el sur de Oregón, pero muchos líderes adventistas en todo el mundo tienen guardias armados para su protección, pagados con nuestros diezmos y ofrendas. Sus funcionarios tienen guardias armados. Si vas a la reunión de fin de año de la División Norteamericana, tienen seguridad privada armada afuera, literalmente en cada puerta y también dentro del edificio, y son muy visibles, y eso se paga con nuestros diezmos y ofrendas. Así que cuando nuestros líderes se reúnen y tienen grandes encuentros, pagan seguridad armada para ellos mismos y esa seguridad armada se paga con tus diezmos y tus ofrendas. Por lo tanto, no puedes usar la declaración oficial de la SGA para decir que los adventistas no tienen derecho a portar armas para defenderse a sí mismos o a sus congregaciones locales, cuando esos mismos líderes están usando el dinero que enviamos a través de nuestros diezmos y ofrendas para pagar guardias armados para ellos mismos. ¿Eso tiene sentido? Así que si alguien dice que no puedes hacerlo en la iglesia, tu primera pregunta debe ser, ¿por qué nuestros líderes andan con guardias armados? ¿Y por qué tienen guardias armados en los edificios? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos hoy aquí? El derecho a la autodefensa es claramente bíblico, pero en ninguna parte de las Escrituras se ordena ni se permite a los cristianos usar la violencia para propagar el Evangelio. No se nos permite usar la violencia por venganza personal o por odio, pero sí tenemos el derecho de defendernos y usar armas, si es necesario, en defensa personal de nuestras familias inmediatas y de nuestra comunidad de fe, cuando somos atacados.
El teólogo Norman Geisler escribe sobre esto y dice lo siguiente: permitir un asesinato cuando uno pudo haberlo evitado es moralmente incorrecto. Permitir una violación cuando uno pudo haberla impedido es un mal. Presenciar un acto de crueldad hacia los niños sin intentar intervenir es moralmente inexcusable. En resumen, no resistir el mal es un acto de omisión, y un mal de omisión puede ser tan malo como un acto de comisión. Un hombre que se niega a proteger a su esposa e hijos contra un intruso violento les falla moralmente. Así que vivimos en un mundo malvado. Y antes de que Cristo regrese, cuando los vientos de la contienda sean soltados y este mundo se divida entre aquellos que llevan en la frente el carácter de su Padre Celestial, viviendo vidas de rectitud, y aquellos cuyas mentes reciben la marca de la bestia, cuyas mentes ahora son guiadas y controladas por demonios. Así que algunos son controlados por el Espíritu Santo y otros son impulsados por espíritus caídos. En ese entorno, al final de los tiempos, habrá un aumento de la violencia como nunca antes se ha visto en el planeta Tierra. Leemos sobre esto en el conflicto de los siglos y en algunos otros lugares. Así que cada persona debe tomar su propia decisión. Cada congregación debe tomar su propia decisión. Creo que cuando los padres traen a sus hijos a la escuela sabática y los dejan en el aula de la escuela sabática abajo, en el sótano o en algún lugar, puede que no haya un contrato escrito, pero existe un entendimiento implícito de que esta congregación conoce las amenazas y hará lo que sea necesario para proteger a esos corderos. Por eso cada congregación debe tomarse esto en serio. Vivimos en un mundo malvado y espero y oro para que ninguno de nosotros tenga que defenderse a sí mismo, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su cónyuge de un asalto violento. Pero si ese día malo llega, como esposo y como padre, es mi responsabilidad ante Dios tomar las medidas necesarias para proteger a los inocentes que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Así que, hablando especialmente a los hombres aquí presentes, Dios les pide que sean proveedores y protectores para sus hijos y su esposa. Esa es una responsabilidad dada por Dios. Cumplan y honren esa responsabilidad. Y si están en una congregación, piensen seriamente en los tiempos en los que vivimos, porque hay hombres violentos allá afuera que no desearían nada más que acabar con cada miembro de su iglesia en la mañana del sábado. Piensen muy seriamente en esto. Tenemos derechos dados por Dios para defendernos. No tenemos derechos dados por Dios para matar con fines de evangelismo u otros propósitos similares, pero sí tenemos derechos dados por Dios para la autodefensa. Es mi esperanza y oración que, como Nehemías, nos preparemos, oremos y luego Dios nos dé un buen resultado. Ese es el mejor resultado para todos nosotros. Pero Nehemías estaba preparado y estaba orando, y si los samaritanos hubieran atacado, ellos habrían estado en guardia y habrían rechazado a los samaritanos. Así que mi oración es que el dedo del mal nunca llegue a nuestros hogares ni a nuestras iglesias, pero si lo hace, como hombres en particular, debemos ser los hombres de Dios, que se mantienen firmes como protectores y proveedores de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que Dios nos bendiga mientras cumplimos con esta responsabilidad. Amén.